Sean bienvenidos a esta clase de inglés para estudiantes de séptimo grado en esta semana número 7. Comenzamos. Lo primero que vamos a copiar como de costumbre es la fase y la semana. Luego vamos a copiar el contenido. Content, Classroom Objects and Possessive Adjectives. No olvidemos tomar en cuenta los indicadores de logro. 2.9 Uses possessive adjectives accurately to talk about classroom belongings, además de los productos que queremos alcanzar con esta clase. Asociación de adjetivos posesivos con sus respectivos pronombres personales. Descripción de pertenencias utilizando adjetivos posesivos. Número 1. Actividades. 1.1. Activation. Lee el siguiente párrafo. Identifica los pronombres personales y subráyalos. Lo que vamos a realizar en esta actividad es muy sencilla. Lo primero es identificar los pronombres personales y luego los vamos a subrayar. Es importante recordar antes qué es un pronombre. Un pronombre es una palabra que sustituye al nombre en la oración. Y comenzamos la lectura para poder identificar los pronombres. Leo is my friend. His full name is Arnulfo Lionel Hueso. He is from Chalatenango. Aquí tenemos el primer pronombre. Está sustituyendo al nombre. ¿Y a qué nombre estaría sustituyendo este pronombre? Pues está sustituyendo a Leo o Leo. Continuamos. He is from Chalatenango, but lives in San Salvador. He is 29 years old. Acá tenemos nuevamente un pronombre. Y en lugar de mencionar a Leo o Leo, se menciona su pronombre correspondiente. Continuamos la lectura. He is a writer. Aquí tenemos de nuevo el pronombre personal. And writes books for children. In his free time, he goes to the gym and likes to play soccer with his friend. Y tenemos de nuevo, he goes. He is a very friendly person. Y tenemos de nuevo acá el pronombre. Entonces, el mismo pronombre estaba, como podemos ver acá, 5 veces. Y así les tiene que quedar el ejercicio. 1.2 Presentation. Esta semana aprenderás a demostrar posesión utilizando los adjetivos posesivos. Antes de presentarse los adjetivos posesivos, haremos un corto repaso sobre los pronombres personales. Los pronombres personales en inglés sustituyen al sustantivo cuando funciona como sujeto en la oración. Lee detenidamente la siguiente información. Y acá tenemos una pequeña tabla que nos muestra cuáles son los pronombres personales, o como lo dice en el encabezado, de subject pronouns o pronombres de sujeto. Recordemos que los pronombres personales o pronombres de sujeto los encontramos en primera, segunda y tercera persona, tanto en singular como en plural. Ahora los vamos a repasar. First person singular, I. Second person singular, you. En la tercera persona tenemos 3 diferentes pronombres en cuanto a lo singular. Tenemos uno para el masculino, que es he, otro para el femenino, que es she, y uno para el neutral o para cosas o animales, que es it. Third person masculine, he. Third person feminine, she. Third person singular neutral, it. First person plural, we. Second person plural, you.
Third person plural, they. Es importante notar que la segunda persona en singular y en plural son iguales. You, you. Por lo que lo que los va a diferenciar es el contexto. Por ejemplo, si en el contexto estamos hablando o utilizando complementos singulares, nos estamos refiriendo a la segunda persona del singular, o si en el contexto se está refiriendo a complementos plurales, se refiere a la segunda persona del plural. Subject pronouns. A subject pronoun is used as the subject of a sentence. Acá se nos dice que un pronombre de sujeto es utilizado como el sujeto de una oración. Y vemos unos ejemplos acá. Recordemos antes que una oración se suele componer en su mayoría de dos partes, el sujeto y el predicado. En inglés tenemos la noun phrase y la verb phrase. Y la parte del predicado siempre va a comenzar desde el verbo. Entonces acá estoy subrayando los verbos para que veamos de dónde está comenzando en este caso el predicado. Acá will es un auxiliar, pero es parte del predicado porque nos indica en qué tiempo está el verbo. Por ejemplo acá, she is my best friend. She es el sujeto. En esta oración está funcionando como el sujeto completo de toda la oración. It is my dog. Acá se está hablando también, el sujeto es todo el pronombre, o mejor dicho, el pronombre funciona como todo el sujeto. Acá tenemos una pregunta. Does he know the answer? Entonces, acá por estar antes del verbo, está también funcionando como el sujeto de una oración. Y luego tenemos you and I, que aunque son dos pronombres diferentes, pero por ejemplo, se podrían fusionar para hacer el pronombre we. Los adjetivos posesivos, possessive adjectives, demuestran posesión. Los adjetivos posesivos en inglés son my, your, his, her, its, our, your, their. Hace referencia a quien posee y no a lo poseído. Estudia la siguiente información. Por lo que tenemos acá una pequeña tabla donde tenemos los adjetivos posesivos. Es importante notar en esta tabla cómo están relacionados al singular y al plural. Aquí de este lado los pronombres de sujeto y del otro los adjetivos posesivos, los cuales son my, your, his, her, its, our, your, their. Y también los tenemos en contexto. This is my sister. Wash your hands. This is his car. The pencil is her pencil. Aquí vemos una letra de más. Acá. Its teeth are very sharp. We began our work at noon. Is that your wallet? Their house near the city. 1.3. Practice. Completa las siguientes oraciones con el adjetivo posesivo que hace referencia al pronombre personal entre paréntesis. Vamos a encontrar acá entre paréntesis un pronombre personal o en este caso como es dog, boy, house, grandpa, son nombres. Entonces vamos a buscar mother, son nombres y vamos a buscar su equivalente primero a pronombre personal o pronombre de sujeto para luego ver a cuál adjetivo posesivo se refiere. Para lo cual vamos a necesitar consultar la siguiente tabla, que es esta tabla de acá,
Por ejemplo, si yo digo son, ¿quién es son? Son es hijo. Para saber a cuál pronombre de sujeto se refiere un nombre, entonces en el caso de hijo, me hago la siguiente pregunta. ¿Quién es hijo? Y la respuesta es él, así que sería he. Y su correspondiente adjetivo posesivo sería his. Por eso están consecutivos, están así a la par. Si por ejemplo el pronombre personal fuera we, entonces el adjetivo posesivo sería our. Y ahora regresamos a nuestra tabla. Y leemos las indicaciones. Write the correct possessive adjectives on the lines. Vamos a escribir el adjetivo posesivo correcto acá en los espacios. En el primer ejemplo, dog. Y nos hacemos la pregunta, ¿quién es dog? ¿Quién es perro? ¿Es él o es eso? Entonces, su equivalente en pronombre sujeto de pronombre de sujeto es it y por lo tanto su adjetivo posesivo correspondiente es its. Así que la respuesta sería its house. Number 2. El pronombre es I, así que la respuesta sería my pen. Number 3. El pronombre es you. La respuesta sería your dog. Number 4. Boy. Como se refiere a él, entonces sería his hair. Number 5. We. We, su equivalente es our, así que sería our cake. Number 6. Sun. Entonces, acá la palabra no se refiere al dibujo. ¿Se refiere al dibujo? Sí. Pero se refiere a que él es el dueño de la pelota. Entonces, sería his ball. Pasa algo un poco diferente cuando lleguemos a este ejemplo de acá. Tal vez eso puede que les cree un poco de confusión. Number 7. You. Sería your tasks. Number 8. Grandpa. Nos hacemos la pregunta, ¿quién es el abuelo? Es él, así que sería his. His hat. Number 9. House. ¿Quién es la casa? Es eso. Es un pronombre impersonal, así que sería its window. Number 10. Mother. Nos hacemos la pregunta, ¿quién es madre? La respuesta es ella, así que su pronombre personal es ella y por lo tanto el adjetivo posesivo es her lamp. Number 11. Child. Y tenemos la palabra spoon. Así que sería, como nos referimos a él, sería his spoon. Y aquí está lo que les decía antes, que puede que haya un poco de confusión. Y vamos a ver ahora. Number 12. Julie. Julie es un nombre femenino y vemos que acá hay un niño. Entonces, diferente acá, que son sí se refiere al dibujo. Lo que ocurre acá es que Julie, si acá dice son, que significa hijo, quiere decir que Julie es el nombre de la mamá de él. Por lo tanto, nos estamos refiriendo a este nombre femenino en singular, el cual sería her son, es decir, el hijo de Julie o su hijo. Number 13. Peter. Aquí es un caso contrario, ya que es masculino y no se refiere ni al papá ni al tío, sino que al hermano, ya que si acá dice hermana y el otro es masculino, entonces es su hermano. Entonces sería he. Peter es él, ¿verdad? Entonces sería his sister. Number 14. We. En este caso sería su equivalente our. Our mother. Cuando dos o más hijos comparten a la misma madre, pueden decir o utilizar esa frase. Number 15. Granny. En el caso del number 15 tenemos abuelita. Abuelita, ¿quién es abuelita? Es ella, así que sería her basket. Number 16. Girl. El equivalente de girl es ella, she, y su equivalente en adjetivo posesivo es her exercise book. Number 17. Nuevamente tenemos we, sería our daughter.
Y si vemos que we no se refiere al dibujo, sino que we se refiere a los padres de esta niña que están hablando y se refieren a ella que es su hija. Number 18. Family. En este caso, el nombre es singular. Por lo tanto, vamos a poner o vamos a denotar un pronombre personal singular. Entonces, la familia nos referimos a algo impersonal. A pesar de que una familia está conformada por personas, pero es algo que no tiene género. Por lo tanto, vamos a decir o vamos a utilizar el impersonal. Sería its books. Por ejemplo, si dijéramos que la familia es bella, no vamos a decir she is beautiful. Vamos a decir it is beautiful. It is a beautiful family. Así que le corresponde el pronombre impersonal it. Y por eso es que es its books. Number 19. Tenemos Mark and Eve. Entonces, si nos hacemos la pregunta, ¿quiénes son Mark and Eve? Entonces, ¿quiénes son? Son ellos. Así que sería ellos. Y para ellos es they. Y su correspondiente en adjetivo posesivo es their. Their car. Y en number 20, teacher. Y si me refiero, digamos, a un alumno, vamos a decir you. O sea, your teacher. Y es así como quedarían estos ejercicios, los cuales sería ideal que ustedes lo hicieran primero y luego pudieran corroborar en alguna duda que tuvieran. Y si recuerdan, estuvimos viendo que tal vez acá tenemos que tener un poco de cuidado porque hay que ver a qué se refiere y el contexto nos dice específicamente a qué se está refiriendo el nombre. 1.4 Production. Dibuja tu bolsón escolar y los objetos que cargas en él. Observa sus características y colorea de acuerdo a ellas. Lee los siguientes ejemplos y escribe oraciones similares en tu cuaderno de inglés. Lo que van a hacer en esta ocasión, en el 1.4, va a ser, primero van a observar estas oraciones, las van a leer y van a escribir oraciones similares. Entonces aquí entra lo que yo le llamo las variables. Entonces vamos, por ejemplo, a utilizar variables y la palabra backpack la vamos a conservar porque es bolsón. Entonces en el literal la dice, my backpack is blue and yellow. Es este de acá. Podemos ver que realmente es azul y es amarillo. Pero si el de ustedes es negro, entonces fácilmente van a omitir esta información y van a escribir la información real respecto a sus bolsones. Si tienen, por ejemplo, los guantes de látex, también, que se supone que ahorita que estamos en pandemia, se están utilizando, o si no, cualquier otro implemento. Pero el objetivo de este ejercicio es utilizar el pronombre posesivo. Y bueno, solo vamos a utilizar el my porque nos estamos refiriendo al pronombre posesivo de todo lo que tenemos en nuestro bolsón. Entonces recuerden, pueden poner por ejemplo, these are my, si tienen un lápiz, entonces dirían, this is my pencil. O si tienen tres, these are my three pencils. Entonces tienen que cambiar las variables para poder resolverlo. Es decir, cada quien, yo no sé qué es lo que tiene o qué color tiene cada uno en sus cuadernos, bolsones, útiles escolares, así que no es nada difícil. Entonces solo pueden cambiar las variables, como repito, por ejemplo, si tiene un bolsón verde, van a decir my backpack is green. Si no tienen dos lápices como acá, sino que tienen cinco, these are my five pencils. Y entonces, y los colores, ¿verdad? They are yellow, they are blue, they are gray. Depende del color que sean. Y como repito, lo importante es utilizar los pronombres posesivos. Número 2. Recursos en línea. Observa el siguiente video sobre los adjetivos posesivos en inglés. Y tenemos acá el link que nos proveen siempre,
Y además de los criterios de evaluación en el número 3. Asocia apropiadamente los adjetivos posesivos con sus respectivos pronombres personales, que es el 50%, y el otro 50% es la utilización de los mismos al describir pertenencias. Muchas gracias por haber asistido a mi canal. Invitarlos para la próxima para poder seguir compartiendo este aprendizaje.